día de hoy recibo en la línea telefónica a Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales y es justamente sobre el tema de Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y los 4 exconsejeros que le acompañan en Bruselas, que han sido ya puestos en libertad condicional. La justicia de Bélgica estudia qué hacer con el expresidente Puigdemont tras la euroorden de la detención causada por España. Vamos a ampliar la información contigo, Rodrigo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Muy bien, un saludo para ti, toda la audiencia de Capital 21, y pues bueno, con un tema que has controvertido de esto que ha sucedido hoy por la mañana en el caso de Puigdemont, que como habíamos visto, la jueza Carmen Lamela había dictado prisión para Puigdemont y para todos los consellers de la Generalitat. Y pues bueno, el jueves pasado se venció esta orden en Madrid, y bueno, sabemos que Puigdemont pues se trasladó a Bélgica para protegerse de cualquier tema jurídico de la justicia española, y sabemos que bueno, está en Bélgica, se refugió ahí. Ha sido muy criticado precisamente por este tema, ha sido inclusive acusado de que ha huido de todo el movimiento separatista catalán. Pero bueno, hoy nos encontramos con que se había dictado esta orden de presentación. La jueza en Bruselas ha pedido que esta orden precisamente sea cautelar para Puigdemont y los 4 consellers. En Madrid se presentó Junqueras, que es el ex vicepresidente de la Generalitat, junto con 8 miembros de 8 consellers de este mismo cuerpo colegiado. Ahí el único que salió, que no fue encarcelado, fue Santi Vila. Pero bueno, hoy el tema con Puigdemont es verdaderamente complicado en este esquema en el cual pues no sabemos qué va a pasar. Hoy inclusive se habla que podría, aún con estas medidas cautelares jurídicas, podría presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, pero pues todo son especulaciones. La jueza de Bélgica tenía hasta el día de mañana para poder determinar cuál era la situación jurídica en la cual se encontraría Puigdemont, que bueno, tenía 3 opciones, que era rechazar la gestión de presentación, que era detenerlos precisamente, o la tercera, que fue la que optó, que fue dejarlos en libertad condicional. Ella argumenta que bueno, se dejó en libertad condicional porque no tuvieron ningún indicio de que Puigdemont se quisiera resistir. Pero pues bueno, ahora tiene de 15 o hasta 60 días para que se determine cuál va a ser la situación jurídica de Puigdemont y de los 4 exconsellers de la Generalitat, para saber cuál va a ser su determinación, cosa que bueno, sobrepasa el límite que sería el 21 de diciembre, donde son las elecciones en Cataluña, y pues hoy estamos en ese entendido. Yo la verdad es que quisiera precisar ahí en el tema que ya se venía generando. Me quisiera remontar a cuando fue el referéndum, en el cual el único jefe de Estado de la Unión Europea que se pronunció en contra de lo que fue la onda de detenciones en Cataluña, pues fue precisamente el de Bélgica. Claro. Hoy vemos que el vicepresidente el viceprimer ministro de Bélgica inclusive ha atacado a Rajoy, cosa que diplomáticamente pues es compleja, porque no necesariamente se ve que los jefes de Estado tengan algún desencuentro, menos en la Unión Europea, y ha dicho que bueno, que España, que Rajoy se ha sobremedido en las medidas jurídicas, judiciales que ha tenido con Puigdemont y con los miembros de los exmiembros de la Generalitat. Y pues yo no quisiera ver que esto pudiera sobrelimitarse y que en algún momento pues se pudiera esto inclusive desbordar un conflicto diplomático entre Bélgica y España dentro de la connotación de la Unión Europea, María. Claro, porque efectivamente ahí, se puede provocar una crisis interna en el gobierno belga tras la llegada de Puigdemont a Bruselas, porque Bruselas es la capital de la Unión Europea, y entonces ahora tenemos elecciones el 21 de diciembre, tenemos esta crisis en Cataluña y además la detención de Puigdemont. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tomarnos la llamada y por ampliarnos la información. Con mucho gusto, María, seguiremos atentos a este tema de Cataluña, y de nuevo un saludo a toda la audiencia de Capital 21.